Aquí estamos. Entonces, vamos a entrar en un tema nuevo. A lo mejor no nuevo completamente para ustedes, pero nuevo en el sentido que ley de conservación ya no entra para el certamen de este fin de semana, de este día viernes, pero voy a aprovechar en cada momento que pueda de la clase de utilizar elementos estudiados previamente, ¿no? Para que aprovechemos de repasar y vean cómo se aplica. Bueno, esta es la cantidad de movimiento lineal. Fíjense que, para que tengan una idea, en el libro, uno de los libros más importantes de la física y de la matemática, ¿ya? Conocido como el Principia Matemática de Newton, él presenta estas leyes de conservación y presenta prácticamente la creación del cálculo, ¿no? Y él nunca habla de conservación de energía, o nunca habla de fuerza igual a m por a, sino de lo que habla es de una cosa que le llama cantidad de movimiento, que es una cantidad que su variación en el tiempo es igual a la fuerza, o sea, la razón de cambio de la cantidad de movimiento, del momentum, es lo que define como fuerza neta. ¿Ya? No aparece el concepto de m por a, ¿no? Sino el concepto de derivada de P, el momentum. Así que es una cantidad muy importante. Otra de las cosas que es una cantidad que se conserva bajo ciertas hipótesis, ¿no? Se conserva en la naturaleza, y cuando uno hace una extensión de esta física clásica, una física relativista, una física donde se consideran el principio de relatividad, esta es la cantidad que se conserva también al otro lado, ¿no? Entonces es muy relevante, digamos, entender bien lo que es el momentum lineal. Ahora, hay situaciones físicas que se producen donde si uno, digamos, obliga al sistema a que conserve el momentum lineal, aparecen leyes de conservación nuevas, ¿no? Entonces, la conservación del momentum lineal también ha servido para descubrir leyes físicas en diferentes áreas de la física, ¿no? Como la física de partículas elementales, por ejemplo, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito del momentum lineal, pero no vamos a ir tan rápido. Ahí tenemos la definición del momentum lineal, ¿no? El momentum lineal es simplemente el producto de la masa por la velocidad, por el vector velocidad. Por lo tanto, bueno, la masa es una cantidad positiva, la velocidad tiene magnitud y dirección, así que el momentum es una cantidad que tiene magnitud y dirección. La dirección es igual a la dirección de la velocidad, ¿ya? Y la masa es un factor de escalamiento, ¿ya? Las unidades de esto, nuevamente, es kilogramos por metro dividido por segundo, ¿no? Esa es la unidad de momentum lineal. Y lo más importante es que es un vector, ¿ya? Un vector, así que cuando trabajemos con momentum tenemos que usar nuestras herramientas de manejo de vectores, ¿ya? Así que, como ya les había adelantado, es una cantidad física fundamental que introdujo Newton. Fíjense aquí, este término de la izquierda viene a representar la fuerza neta, que es la suma de fuerzas sobre todas las partículas que actúan, pues, que se ejercen sobre un cuerpo, ¿no? Así, cuando tenemos un diagrama de cuerpo libre y toman todas las fuerzas, como lo hacemos para construir las ecuaciones, aparece esta derivada. Esto es un vector y esto es un vector. Está representado sin la flechita, pero acuérdense que esto es un vector. Y si estuvieran en el caso particular donde la masa es una cantidad constante, ¿okay? Entonces, me fui de nuevo para el lado, entonces, al derivar el momentum, ¿ya? Si la masa fuera una cantidad constante, la derivada pasa dentro de esta expresión y queda la derivada de la velocidad, que es la aceleración. O sea, esto es fuerza igual masa por aceleración, en el caso particular de que la masa del cuerpo sea constante, ¿ya? ¿A algunos de ustedes se les ocurre pensar en un ejemplo donde la masa no sea constante?
para ver en qué partes uno pudiese aplicar esta extensión de la ecuación de la segunda ley de Newton. Porque esta es una En un extensión. Fórmula 1. En el Fórmula 1, ¿ya? ¿Por qué en la Fórmula 1 la masa no es constante? Porque los motores consumen mucho combustible a lo largo de la carrera y a medida que más vueltas dan, menos combustibles tienen, pesan menos y van más rápido. ¿Ok? Fíjate lo que pasa acá. Acuérdense la ley, la regla de la cadena. Derivada, estamos pensando en el Fórmula 1, ¿ok? Derivada de la masa con respecto al tiempo, negativo, porque va disminuyendo, por la velocidad, más la masa que lleva en el momento por la aceleración, ¿ya? Y ese efecto hace de que para que esto se mantenga constante, fíjense que si se conserva el momentum, porque no hay fuerza externa, la fuerza interna, ¿no? Para que se conserve el momentum, y el primer término es negativo, entonces aparece por el lado derecho una compensación, y eso significa que incrementa la aceleración. Eso pasa exactamente con los cohetes, ¿no? Ustedes lanzan un cohete hacia arriba, y lo que está haciendo el cohete para poder dar estos impulsos, ¿verdad? Estos cambios, ¿verdad? Extremos de aceleración que tiene, lo que hace es que, bueno, quema combustible y llega un momento en que tira, en que tira los tubos, ¿no? Los contenedores de combustible. Entonces, al tirar los contenedores de combustible, ¡pum!, aparece entonces un cambio en la aceleración, ¿no? Así que esta expresión, o esta expresión que tienen ahí, es justamente la expresión que nos permite analizar situaciones como los cohetes, ¿no? Los cohetes que van al espacio, que van perdiendo masa a medida que van subiendo. Y gracias a que pierden masa se pueden dar estos cambios bruscos de aceleración. Así que muchas gracias por la respuesta. Y si ustedes piensan así, no necesitan ir a Fórmula 1, ¿no? Un auto relativamente económico, a los 600, 700 kilómetros ya queda sin combustible. Así que igual tiene una disminución de masa. Ahora no es tanto. Si un auto pesa 1000 kilos y reduce en 40 litros, es poquito el cambio de masa. Pero efectivamente en Fórmula 1 los autos son livianos y casi todo lo que pesa es el conductor y el combustible que lleva, ¿no? Así que digamos, el cambio de la masa es enorme. Lo mismo pasa con los aviones. Los aviones también consumen muchísima combustible, ¿no? Entonces también van disminuyendo bastante de peso. Muy bien. Así que definición de momentum, masa por velocidad, ¿ya? Mantiene la dirección de la velocidad, la masa es positiva, así que no le cambia la dirección, solamente le va a cambiar el tamaño. El primer teorema que vamos a ver hoy, que no es algo tremendamente complejo, viene de acá, ¿ya? Que dice lo siguiente. Si aquí tengo la fuerza neta y paso multiplicando el delta t para la izquierda, me queda fuerza por delta t, o la integral de fuerza por delta t, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Y sería igual al cambio de momento. Así que lo vamos a representar aquí. ¿Había alguna pregunta? Perdón. Sí, profe, es que no. ¿En qué unidad de medida queda eso de masa por velocidad? Igual, masa sería kilogramo, y velocidad Ah, ya. metros por segundo. Sí. No hay Ya, una ya, ok. unidad especial que se haya definido para el momento. Así que es Claro. tal cual sistema internacional. Usamos las unidades principales, ¿no? Kilogramo, metro, segundo. Dicho kilogramo, metro, dividido por segundo. Así que, bueno, acá tenemos el primer teorema, ¿no? La fuerza por delta t es igual a masa por cambio de velocidad o cambio de momento, ¿ya? Y lo vamos a ver enseguida. ¿Cuándo esto es útil? Por ejemplo, cuando ustedes tiran una pelota sobre una pared, ¿no? Juegan, por ejemplo, hacen frontón, ¿no? Hacen squash o alguna cosa así, ¿no? Juegan contra una pared. Entonces, la pelota se mueve hacia la pared con una velocidad y debido al contacto
con la pared. ¿Qué significa contacto? Significa que mientras estén en contacto la pelota con la pared, va a haber una fuerza que ejerce la pared sobre la pelota, ¿ya? Que va a ser para allá, ¿no? Entonces, yo lanzo la pelota sobre la pared se mueve muy poco, nada vamos a decir en el caso ideal, así que la pared tiene que ejercer una fuerza sobre la pelota hacia acá, y eso hace que la pelota cambie su momentum, que inicialmente iba de derecha a izquierda, ahora cambia de izquierda a derecha, ¿ya? Y eso sucede así, ¿ya? Hay un contacto con la pared que es un delta T muy pequeño, ¿ya? Y hay una fuerza que puede ser variable, ¿ya? Que puede ser variable, que deforma la pelota. Si ustedes han visto fotografías, ahí lo pueden buscar. Fotografías de pelotas de tenis que tocan, son las típicas que se hacen para los challenge, ¿no? Que tocan el suelo en canchas duras, ahí se nota más, se nota que la pelota se deforma completamente antes de retomar, recuperar su forma esférica y volver a salir, ¿ya? Aquí pasa exactamente lo mismo cuando pegan contra una pared, se deforma la pelota, pero en ese momento la fuerza es una cantidad variable en el tiempo y que actúa en un intervalo de tiempo muy pequeño antes de rebotar. Entonces es muy importante que consideremos esto. O sea, la fuerza actúa en un intervalo de tiempo y esto es lo que pasa, y lo que produce es un cambio en el vector velocidad, ¿ya? En la magnitud y en el vector. Vamos a trabajar directamente con esta expresión. Aquí está nuestro primer ejemplo y vamos a ir a la otra parte. Ya, vamos a trabajar un poco con esta idea. Entonces, acuérdense lo que yo les decía, ¿no? Les decía, bueno, acordémonos de esto, ¿no? Fuerza neta, ¿ya? O sea, la suma de las fuerzas, es igual al cambio de momentum con respecto al tiempo, ¿ya? Si estamos en un intervalo muy pequeño, esta expresión, que es una expresión diferencial, que viene del cálculo, uno lo podría aproximar, esta es una aproximación, ¿ya? A una cosa del tipo fuerza neta es igual a delta P dividido por delta T. O sea, si el intervalo de tiempo es muy pequeño, acuérdense de matemática, si fuera el épsilon, ¿no? Si el épsilon fuera muy pequeño, entonces esta expresión matemática que proviene del cálculo, aquí todas las fuerzas, suma sobre todas las fuerzas, vamos a decir ahí, es igual al cambio del momentum con respecto al tiempo. Eso uno lo podría aproximar por esto que está acá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un intervalo no tan chico? No tan chico. Bueno, cuando tenemos un intervalo no tan chico, entonces esta suma de las fuerzas por dt, vamos a decir ahí, se transforma en una integral, ¿ya? Cuando tenemos intervalos bien chiquititos donde va cambiando la fuerza, por ejemplo, si la fuerza es variable en el tiempo, entonces uno podría tener la fuerza integrada en el tiempo, ¿ya? Si ustedes tienen una fuerza unidimensional, vendría a ser representada por el área bajo la curva, así que esto vendría a ser área bajo la curva de la función f, ¿ya? Y eso vendría a ser igual al cambio de momentum, ¿ya? O sea, igual a delta P. ¿Qué es lo que es delta P? Sería momentum final menos momentum inicial. ¿Ya? Lo que yo estoy haciendo acá, para no hacer el problema así de sopetón, ¿ya? Estoy aprovechando
el teorema que acabamos de presentar, para poder mostrar las diferentes cosas que ustedes deberían poder entender, dado que ya saben derivar, por ejemplo, que ya saben la definición de derivada, como para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, etcétera, donde si el delta t tiende a 0, entonces esto es similar no a un límite, sino a una fracción directamente. Y en el caso particular, esto que está aquí, en el caso particular de que la fuerza vaya cambiando en pequeños intervalos de tiempo y uno quiera calcular el efecto que tiene la aplicación de la fuerza sobre un objeto, entonces esto vendría a representar al área bajo la curva, o sea, F por delta t. Si el F depende del tiempo, entonces lo correcto sería incluir al tiempo en esta suma, y por lo tanto esto es lo que llamamos área bajo la curva. ¿Ok? Esto parece mucho más complicado que la forma que tenemos de aplicar directamente el teorema, pero quería aprovechar de mostrar esto porque permite entender desde el punto de vista matemático cómo opera el concepto de momentum lineal. ¿Ya? Resolvamos el problema primero, y si queda dudas, ahí respondemos todas las dudas al final. ¿Va? Veamos el problema del bat de béisbol. Lo voy a achicar un poquito para que me quede un poco de espacio. Yo le he hecho una duda en el chat. ¿Hay una duda en el chat? Hay 4 mensajes en el chat. ¿Va atrasado, Sebastián? Cuéntame, Sebastián, ¿va atrasado de qué cosa? Ah, ok. Ese delta P sería, Sebastián, el delta MB, ¿ya? Delta MB. Sí, delta P que está aquí vendría a representar M por velocidad final menos M por velocidad inicial si la masa no cambia. En general las masas no cambian en nuestros cálculos, o sea, no vamos a trabajar con cohetes todavía. En el curso de física 110 de los físicos y los astrofísicos, ahí sí aprovechamos de ver algunos, para que sea interesante para ellos, ¿no? Porque algo de cohetes, por ejemplo, ¿ya? Pero se requiere un poquito más de matemáticas, ¿ya? Pero en algún momento lo van a poder estudiar. Muy bien, vámonos con la lectura del ejercicio. Vamos a abarcar datos con amarillos, preguntas con naranjas. Acuérdense que así lo hicimos la última vez para poder, digamos, atacar bien el problema. Entonces dice, una pelota de béisbol, que el béisbol no es muy famoso en Chile, pero no vamos a entrar en las reglas del juego, son medias raras para los que no lo conocen, sino que vamos a entrar directamente al caso particular de una pelota, ¿no? Entonces, una pelota de béisbol tiene una masa de 0,150 kilogramos, o sea, 150 gramos, ¿ya? Y se lanza con una velocidad de 20 metros por segundo, que es bastante lento, ¿ya? Esto para un lanzador es bastante lento, pero bueno, este es un dato. Luego de ser golpeada, o sea, el bateador, que es el que tiene el bat, viene a 20 metros por segundo y luego yo toco eso, la golpeo, adquiere una velocidad de 50 metros por segundo en dirección opuesta. Lo voy a subrayar hasta ahí porque ahí me están dando la dirección, que también es un dato importante. Entonces me dicen, calcula el cambio de momentum lineal de la pelota. ¿Ya? Ahí, pregunta. Y dice que si el bate está a 0,1 segundos, está 0,1 segundos en contacto con la pelota, así que, dato, calcula la magnitud y dirección de la fuerza media ejercida por el bat sobre la pelota. Magnitud y dirección de la fuerza media ejercida por el bat sobre la pelota. No se olviden que en los problemas, aprovechando nuevamente, esto que está aquí, magnitud y dirección, no es necesario que lo escribamos. Si la pregunta dice, calcula la fuerza,
hay que dar por hecho que nos están preguntando por la magnitud y la dirección. ¿Okay? Si solamente hay un interés de conocer la magnitud, va a decir, calcula la magnitud de la fuerza. Si solamente nos interesa la dirección, te va a decir, calcula la dirección de la fuerza. Pero en un problema puede decir, calcula la fuerza y hay que asumir que se necesita la magnitud y dirección. Y puede que en algún problema diga, calcula la magnitud y dirección de la fuerza. ¿Ya? Pero esto que está aquí, digamos, si no aparece, igual hay que calcularla. ¿Ya? Es para que nos pongamos de acuerdo en el lenguaje que vamos a usar en las preguntas-respuestas, ¿no? Muy bien, tenemos toda la información. Esto de acá lo voy a correr un poquito para abajo, para que nos quede espacio para... Ahí está. Para poder calcular cosas. Muy bien. Comenzamos. Bueno, vamos a hacer primero el dibujito. Vamos a suponer que aquí está el bat. ¿Ya? Y aquí está la pelota. ¿Ya? Ahí está la pelota. Y la pelota inicialmente se mueve en esta dirección a 20 metros por segundo. Y después de tocar el bat, se mueve en esta otra dirección a 50 metros por segundo. Además, el bat tiene una masa de 0,150 kilogramos. Así que por 0,150 kilogramos, esto significa que este producto corresponde al momentum antes, lo voy a poner aquí, momentum antes, y este término que está marcado acá, si lo multiplicamos por 0,150 kilogramos, tenemos el momentum después. ¿Ok? Resolvamos entonces el problema. Dice aquí, calcula el cambio en el momentum lineal de la pelota. Así que este es el momentum antes, que es un momentum que va hacia la izquierda, y este es un momentum después, que es un momentum que va hacia la derecha. ¿Ok? Veamos. Veamos. ¿Cómo se calcula? ¿Ya? Se calcula así. Entonces, aquí vienen los datos. Sebastián nos está ayudando. Entonces, esto vale 3. El momentum inicial, el momentum antes, vale 3. ¿Seguro que vale 3? Sí. 20 por esto es 1, 5 por 2, 3. Perfecto. 3. Y aquí le podemos poner kilogramo metro por segundo. ¿Ya? Y el momentum después vale 7,5. Lo vamos a hacer aquí con azul. 3, 6, 7,5 kilogramos metros por segundo. ¿Ok? Así que este es el P después. Y este es el P antes. Muy bien. ¿Cuánto vale el cambio de momentum lineal? 10,5. 10,5. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Lo hacemos como lo hacíamos el segundo día de clase, ¿no? Segundo día de clase decíamos, o el primer día de clase, decíamos, fíjate, lo que tengo que calcular es delta P, que es P después menos P antes. No olvidar que esto es un vector. Entonces aquí la respuesta es, ¿qué le sumo a PA para lograr
obtener PD. ¿Cuál es el vector que me falta sumar a PA? Este es PA, para obtener PD. Entonces, el vector que debo sumar a PA debe partir en la punta de PA y debe llegar hasta la punta del resultado, que está aquí. ¿Ya? Entonces, así es como hacíamos una resta de vectores. Así que 7,5 más 3 sería la magnitud de esto, 10,5 kilogramos metros dividido por segundo. ¿Ok? Todo esto que está aquí. ¿Se entiende? ¿Cuál sería el típico error? No considerar la característica vectorial del momentum y haber restado 7,5 menos 3 y quedé 4,5. Pero este habría sido un error. ¿Ok? Ahora sí, ¿preguntas? Ya. ¿Por qué lo hago así? ¿Ya? Porque si no lo hago así, mi mente puede funcionar mal y hacer una resta escalar, que es lo mismo que hacíamos cuando no hacíamos bien los dibujos de los lanzamientos de proyectiles. Que por no hacer el dibujo, éramos capaces de escribir que la velocidad inicial más gt igual a b, y eso estaba mal, porque no era una suma escalar, sino que era una suma vectorial que venía de un triángulo. Había que hacerlo con leyes de coseno, leyes de seno. Acá el triángulo es en una línea, así que es más sencillo, pero igual acuérdense de cómo leíamos esto, ¿no? Si yo tengo una resta, yo lo leo que le sumo no me acuerdo cómo se llama, sustraendo, para obtener este tipo. ¿Ah? ¿Qué le sumo a PA? Para obtener el P sub D. ¿Okay? Vámonos con la otra. Vámonos con la B. Dice que el VAT, ¿ya? El VAT estuvo 0,1 segundos en contacto con la pelota. ¿Ya? Entonces calculemos la fuerza media. O sea, lo que dice aquí es que la fuerza promedio por delta T, que eso está acá abajo, ¿no? Está acá abajo. F por delta T, ¿ah? Porque es la fuerza promedio por delta T, es igual al cambio de momento. Acuérdense que esto es una fuerza, ¿no? Por la fuerza promedio. ¿Ya? Así que, ¿cuánto vale la fuerza promedio? Que es lo que nos están preguntando, la fuerza media ejercida. Entonces, la fuerza media ejercida es igual a delta P dividido por delta T. ¿Ya? O sea, 10,5 kilogramos metros dividido por segundo, y todo eso dividido por 0,1, ¿cierto? ¿No? 0,1 segundos. Y eso significa que son 105 newtons. ¿Ya? 105 newtons fue la fuerza promedio aplicada al VAT para poder lograr ese cambio de 20 a 50. Y una cosa muy importante, que la dirección es hacia allá. O sea, hay que indicar que la dirección es, en este caso, en la dirección del cambio de momento, en la dirección de la flechita roja. ¿No? Ok. Revisemos este mismo problema, lo vamos a revisar para utilizar algunas herramientas que ya conocemos de las 8 clases pasadas, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí, el P antes, ¿ya? El P antes, como vector, yo lo podría escribir menos 3i. ¿Por qué? Porque la dirección es de derecha a izquierda. ¿Sí? Menos i. Y el P después, podríamos representarlo como más 7,5i. ¿Ya? Entonces ahora, delta P vendría a ser 7,5i menos 3i
es igual a 7, perdón, es igual a 10,5 i. ¿Se dan cuenta? Si yo uso notación vectorial, también me puede salir bastante fácil. Este menos que está aquí, este más que aparece aquí, es la resta de un vector negativo. Así que por eso aparece un más. ¿Ya? Así que de esta manera también pudiéramos encontrar el valor del cambio de momentum y ya el valor aparece con su dirección incorporada en el cálculo. ¿Ya? Y luego la fuerza sería esto dividido por 0,5, que sería 0,5, 105, y también se indicaría que la fuerza sería de izquierda a derecha, en este caso. Obviamente, si yo supongo que el VAT está del otro lado, me va a dar al revés. Eso va a depender del dibujo que yo haga, de cómo suponga yo que está siendo lanzado este problema. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la conservación del momentum lineal. Ya vimos lo que era el momentum lineal, ya vimos el teorema de impulso, cambio de momentum, y ahora vamos a establecer algo, digamos, que es bien sencillo, que dice que cuando no hay fuerzas externas actuando sobre un sistema, entonces el momentum lineal de un sistema se conserva. Pero vamos a escribirlo en sencillo. Esto. Vamos a decir, cuando hay choques, el momentum total del sistema se conserva. Eso significa que tenemos que considerar la suma vectorial del momentum de todas las partículas que actúan en esta colisión, que en general van a ser 2 partículas nada más. ¿Ya? Y ¿por qué es esto? ¿Ya? Porque si la fuerza es 0, a ver, voy a irme uno más atrás. Si la fuerza es 0, actuando sobre un sistema, entonces dp en dt es 0, y de acuerdo a cálculo, cuando la derivada es 0, entonces la función se conserva. ¿Ya? Viene simplemente de una cuestión matemática. Así que vamos a escribirlo más sencillo. Vamos a decir, cuando tengamos un choque de 2 partículas, o 3, a lo mismo, cuando tengamos una colisión entre partículas, el momentum total del sistema se conserva. ¿Qué significa? Que si yo voy a hacer chocar 2 partículas, el momentum inmediatamente antes del choque e inmediatamente después del choque tiene que ser el mismo. ¿Ya? No importa lo que haya pasado en el momento del choque. El momentum antes del choque y después del choque se conservan. Son iguales. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a tener en cuenta en este problema que vamos a resolver ahora. Estos son los típicos pasos de modelación: representación pictórica, representación de gráficos de energía, planteamiento de la conservación, etcétera, que habíamos visto en la clase 6, 7 y 8. ¿Ya? Pero le vamos a agregar ahora, cuando estemos en el caso particular de choques, le vamos a agregar 2 pasos intermedios, que es representación vectorial del momentum lineal y el planteamiento de la conservación del momentum lineal. ¿Ya? Pero eso lo vamos a hacer ahora para que vean. ¿Por qué se hace esto antes? Porque el momentum lineal, ese teorema que vieron ahí, ese teorema vale siempre. O sea, tenemos un choque, el momentum se conserva. Así que la primera cantidad conservada que debemos usar en nuestros cálculos es el momentum lineal. Y luego, ver qué pasa con la energía, porque la energía podría o no podría conservarse dependiendo de si hay pérdidas o disipación de energía, etc. ¿Ya? Pero ya sabemos cómo parchar en general, cómo plantear la conservación de energía cuando no tenemos una conservación propiamente tal, sino que se agrega al lado izquierdo de la ecuación, se le agrega un trabajo externo. ¿Ya? Eso ya lo sabemos. Pero acá, cuando tengamos choques, la conservación del momentum va antes. ¿Ya? Vamos a trabajar sobre esto ahora. Ahí lo tenemos. Ese es el problema que vamos a resolver y me voy a ir a la tableta para poder trabajar sobre... Aquí está, ¿no? Para poder trabajar sobre esto.
Vámonos entonces con la primera parte, identificación de datos y preguntas. Vamos con los datos. Entonces dice, consideremos dos carritos. Acá hay una frase que para ustedes no tiene prácticamente ningún valor porque no los han visto en el laboratorio, a menos que alguna de las actividades que hayan hecho lo hayan hecho con carritos, digamos, en video. Pero dos carritos. ¿Qué característica tienen los carritos del laboratorio? Que tienen prácticamente nada de roce, ¿ya?, con la superficie, y eso hace que digamos, podamos despreciar la disipación de energía por el riel, ¿no? El primero de ellos tiene una masa de 0,5 kilogramos. Así que el primero de ellos, 0,5 kilogramos, es dato, ¿ya? Y tiene una velocidad, que también es un dato, una velocidad de 4 metros por segundo en dirección a otro carro, el carro B. El carro B pesa 1 kilogramo, o sea, el doble del primero, que está detenido sobre un riel. Que esto también es un dato, porque nos están diciendo que la velocidad inicial de ese segundo carro es 0. ¿Ya? Dice, después de la colisión, el primer carrito adquiere una velocidad en dirección contraria a la inicial, aquí lo vamos a poner, contraria a la inicial, de magnitud 1 metro por segundo. Y no nos dicen nada acerca de qué pasa con el carrito B después de la colisión. Así que, claramente, esta es una pregunta. Y la otra pregunta dice, analiza si se conserva la energía mecánica. O sea, la energía antes y después. ¿Okay? Así que ahí tenemos el problema para empezar a trabajar. Y lo primero que habría que hacer es el dibujo. ¿Ya? Paso número 1. Dibujo de la situación física. ¿Ya? Así que vamos a ver quiénes están en clase. Son apenas 17 el día de hoy. A ver, alguien que yo no conozca. Y que esté despierto o despierta. A ver, ¿algún voluntario? ¿Para qué? Para que responda alguna de las preguntas que les voy a ir haciendo. Entonces, lean bien esto y enseguida les voy a hacer algunas preguntas para poder construir el dibujo. ¿Ya? ¿Ya? Revisen bien el problema, traten de hacer un monito en un papel, ¿ya?, para que pensemos en cómo está construido este problema. Muy bien, Lucas que se ofreció acá. Muy bien, ¿dónde dibujo el carrito va? ¿A la izquierda o a la derecha? Voy a dibujar un A la riel. izquierda. Ya. Y se está moviendo hacia la derecha. Muy bien, este es el carrito A y se mueve hacia allá. Esta es la imagen antes, ¿ok? La voy a poner aquí claramente. Antes, porque hay que hacer dos dibujos, ¿ya? El antes y el después. Así que aquí voy a poner el riel para indicar el después. Muy bien, ¿quién me ayuda con el carrito B? Está un poco más adelante detenido. ¿Ok? Es inmediatamente antes, pero por cosas, para que sea claro el dibujo, lo voy a hacer
claramente mucho antes, ¿no? Pero se supone que cuando decimos antes y después, ¿ya? Es porque están pegaditos, pelito antes, y en el caso después, un pelito después, ¿ya? Así que aquí es simplemente el dibujo es representativo para poder hacer el problema. Muy bien, este es el carrito B. Lo puse más grande porque el carrito B es el doble de peso, ¿no? De 1 kilo, y el otro es simplemente de medio kilo. ¿Ya? Así que incluso puedo poner aquí 0,5 kilogramos, y aquí le puedo poner 1,0 kilogramos. Muy bien, velocidad del carrito B. Cero. Antes, Ya, 0. O sea, aquí en este caso, la velocidad del carrito B, lo voy a poner aquí, V antes es igual a 0, y la velocidad del carrito A antes es igual a 4. Ya no caben las unidades, pero los voy a dejar ahí. Muy bien, vamos con el dibujo después. Fíjense que el dibujo después tiene que ser el mismo que el dibujo antes, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pasó ni medio décima de segundo en esa interacción, así que va a ser el mismo dibujo. Lo que cambia van a ser los datos que van a estar sobre ese dibujo. ¿Okay? Entonces, vamos con el A, que el A es conocido. Dice, después del choque, el primer carrito, el A, tiene una velocidad contraria a la inicial de 1 metro por segundo. Antes venía a 4 y ahora se regresa a 1. 1 metro por segundo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hago con el B? Ahora sí, esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Qué hago con el B? Tenemos que pensar en su conocimiento, digamos, personal de cómo funcionan las cosas de la naturaleza, para que nos ayude a resolver este problema. ¿Qué ponemos con el B? ¿Se sigue quieto, se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda? debería estar Se mueve hacia la moviendo. derecha. ¿Ya? Es como si yo le pego un tate quieto a alguien, ese se va a ir para allá, ¿no? Si yo le... Es muy violento el ejemplo. Pero si yo le pego con un carrito a otro, yo le pego un choco, el otro se va a ir para allá. No, nadie choca y el auto viene en contra de uno. ¿Ya? Así que vamos a decir que el objeto B, ¿ya? En principio, se mueve hacia la derecha. No sabemos con qué velocidad, no sabemos nada, pero esa es la situación. Así que tenemos el caso antes y tenemos el caso después, y esa es la primera parte del problema. Vamos con la segunda parte. La segunda parte Profe, es, el- sí, te preguntó algo por el chat. sí, dice, ¿se podría calcular el momento lineal antes e igualar con después? Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero hay que hacerlo por pasos. El primer paso es construcción vectorial de los vectores de momento. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí, solamente en el caso antes. En el caso antes. El momentum antes sería el momentum de A con el momentum de B. Entonces, el momentum de A, ¿ya? Sería igual a masa por velocidad, 0,5 por 4, ¿ya? Que sería 2, ¿se acuerdan que era kilogramo, metro por segundo? Y apuntando hacia allá. ¿Ya? Mientras que el momentum de B es 0 porque no tenemos velocidad en ese. Estamos en el caso antes, ¿no? Sería 0. Y en el después, el momentum A después sería
1, que sería 1 metro por segundo, por la masa, o sea, 0,5, pero apuntando hacia la izquierda. ¿Ya? 0,5 kilogramos metros segundo. Hacia la izquierda, lo voy a dibujar así. Y mientras que el PV sería masa de B, que sería 1 kilogramo, y por la velocidad de B, que no la conocemos. Pero creemos que va hacia la derecha. ¿Ok? Así que, Sebastián, ahora atención. ¿Cómo vamos a hacer entonces el paso 2? Bueno, con regla y lápiz, ¿verdad? Vamos a hacer entonces ¿ya? Ese sería el momentum antes, sería igual a 2. Y este es el punto de inicio, así que este es el punto que tenemos que tener en cuenta. Y el momentum de PA vale menos 0,5 o 0,5 a la izquierda, así que ahora nos vamos a ir. Queda claro que este es el momentum, lo hice bien grande, que este es el momentum asociado al antes, ¿ya? Que es 2 más 0 y apunta hacia la derecha. Así que le puse una flecha grande aquí para indicar que vale 2 y aquí le puse una rayita del 1. ¿Ok? Vámonos con el PA después. El PA apunta hacia el otro lado, así que como este es el punto de partida, ¿ya? Aquí vamos a dibujar este vector de tamaño 0,5, que sería un vector que llega hasta acá. 0,5. Yo no sé cuánto vale el momentum de B, pero lo que sí sé es que este momentum antes tiene que ser igual al momentum después, ¿ya? Así que voy a dibujar con rojo una flecha que se le sume al del A, que está ahí el azul, y que llegue hasta el final, de tal manera que esta suma del azul más rojo sea igual a la suma vectorial del negro, ¿ya? Esto es plantear la conservación vectorial del momentum lineal, que es un poquito diferente a plantear la conservación de la energía, porque son escalares, ¿ya? Pero fíjense, si esto vale 2 y esto vale 0,5, ¿cuál es el tamaño del vector rojo? 1,5. 2,5. Ah, 2,5 o 1,5. 2,5, profe, perdón. 2,5, porque es 2 más 2,5, o sea, el tamaño del verde es 2,5. ¿Y cómo obtuve que va hacia la derecha? Ah, porque es el vector que necesito sumarle al azul para que me dé el negro como resultado. Así que este rojo tiene que ser igual a 2,5. ¿Ya? 2,5. Así que PB es 2,5, pero PB es igual a 1 por BB. Así que 2,5 es igual a 1 kilogramo por B sub B. Así que P sub B es igual a 2,5 metros por segundo. ¿Se fijan? Lo podríamos haber hecho más rápido, pero la idea es que hayan entendido la estructura de cada uno de los pasos. Estos son los pasos 2 y 3. ¿Ya? Profe, una duda. Sí, adelante. ¿Cómo, qué cosa física pasa para que en el principio del sistema el cuerpo A venga a 2,5 metros por segundo y luego el B termine con 2,5, siendo que el otro venía con menor, y que el otro se devuelva además con 1 metro por segundo si en un principio solo habían como 2 metros por segundo, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, sí. El, tu pregunta es súper buena porque te vas a dar cuenta que este principio te explica una cosa bien, bien clara que todos hemos visto, pero cuando uno la piensa dice, ¿cómo pasó esto? ¿No?
Y te voy a explicar qué cosa es. Dejemos el problema ahí, un segundito. Dejemos el problema ahí. Y piensa en el siguiente caso. ¿Ya? Piensa en el siguiente caso. Para mí esto puede ser un Ferrari, un Citroën o un carrito de laboratorio, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínate aquí que este otro, no tiene nada que ver con el problema. Fíjate que ese carrito es un auto que pesa 1000 kilos. Un auto compacto pesa 1000 kilos, ¿no? Y además lleva una persona adentro que pesa unos 70 kilos. ¿Ya? Así que esto pesa 1070, 1100 por ahí, ¿no? ¿Ok? Y esto choca, ¿no? Esto choca o frena en seco, como lo quieras ver, pero choca, ¿ya? Se produce un choque y lo que ustedes han visto en televisión, en cualquier lado, es que la persona sale disparada y rompe el vidrio. Se llaman típicos fallecimientos, ¿verdad? Donde sale eyectado una persona que no tiene el cinturón puesto, ¿ya? Entonces la persona sin cinturón, ¿ya? Y sale disparado por ella. Ok, si yo voy a 70 kilómetros por hora, ¿con qué velocidad salgo eyectado del auto? Porque tiene que ser bastante fuerte para poder romper el parabrisas, ¿no? ¿Ya? Salgo eyectado del auto, ¿ya? Y uno dice, si voy a, ¿cuánto les dije? ¿70 kilómetros por hora? Si voy a 70 kilómetros por hora, es más, mira, hagamos una cosa. Vamos a ponerle una velocidad que sea absolutamente kilómetro por hora. Una velocidad que sea tranquilita, ¿no? Aparentemente una velocidad de 50 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que se permite manejar en ciudad, es una velocidad bastante segura, ¿ya? Hagamos lo siguiente. El momentum inicial es los 1070 por 50 kilómetros por hora. Vamos a mantener, ¿ya? Y supongamos que yo choco contra una pared que no se mueve, o sea, contra un barandal en una carretera o lo que sea. Por lo tanto, después del choque, ¿ya? Esto es exagerado, porque estas cosas se deforman, pero después del choque, el vehículo no se mueve, o sea, la velocidad del vehículo multiplicado por 0, más los 70 kilos que llevan ustedes, espero que no, por la velocidad final, la velocidad que tiene la persona, ¿no? Esta es la velocidad del auto y esta es la velocidad de la persona, ¿ya? Si ustedes hacen este cálculo, les va a dar 1070 por 50 dividido por 70 igual BF. Por supuesto que está exagerado, porque hay deformación y todo eso que achica, pero fíjense que la velocidad potencial es como de 900 kilómetros por hora, ¿ya? En una colisión de apenas 50 kilómetros por hora, ¿ya? O sea, si ustedes llegan y dividen 1070 dividido por 70, bueno, esto da como poquito menos que 1, y por 1070 da como 900, ¿no? Entonces, la velocidad final es bastante alta, ¿ya? Y ahora Sebastián, no sé si Sebastián era el que hizo la pregunta o Lucas, no sé, ya se me fue. Yo lo había hecho. ¿Quién es yo? Lucas. Lucas, ya, porque Sebastián tenía que levantar la mano, entonces me confundí. Ya, ¿te fijas lo peligroso que es chocar en seco o tener un auto como lo de los bisabuelitos? Porque mi abuelito tenía un auto de esos, así que ustedes deben ser sus bisabuelitos. De esos autos que son de latón grueso, que ni se deforman cuando chocan, ¿ya? De esos autos antiguos, que decían, esos sí son buenos, porque esos no se destruyen cuando chocan.
bueno, no eran buenos, eran malos, porque uno se mataba si es que chocaba, porque al no deformarse, entonces esa energía que se tiene que disipar no se disipaba. Entonces ahora vamos con el problema. Profe, ¿Sí? Eh, no entendí muy bien por qué se igualaba el momento de antes con el de después. Porque es la ley de la conservación de momentum lineal. Porque es un choque. En el fondo es un choque contra una pared, ¿ya? Es un choque contra una pared que la pared no hay fuerzas externas ahí. La pared inicialmente tiene velocidad cero. Digamos, la pared hizo de que el auto frenara, pero el objeto que va adentro, como no está amarrado a un cinturón, tiene que salir eyectado, ¿no? Entonces también tenemos un choque inverso, vamos a decir, ¿no? ¿Ya? Pero veamos porque ahí se va a aclarar la pregunta que me hicieron originalmente, que es, ¿por qué, de dónde aparecen estos datos? Porque inicialmente venía con 4, ¿ya? Venía con 4 para acá, y chocó y fue capaz de darle 2,5 y salir disparado para acá todavía con una velocidad, este salió con 4, le entregó algo para allá. Fíjense que en el choque lo que hay es un intercambio, es una interacción, es digamos, hay una interacción de A a B, si ustedes hacen el diagrama de interacciones, es una fuerza que ejerce A sobre B y también hay una fuerza que ejerce B sobre A. ¿Ya? Esas fuerzas son iguales y contrarias por tercera ley de Newton, ¿ya? Pero como este es más pesado, entonces al dividirlo por la masa, le genera una masa por aceleración, una aceleración diferente a este, porque es la misma fuerza dividido por una digamos, masa menor. ¿Ya? Veamos el caso de la energía, para que vean de qué pasa con la energía del sistema. ¿Ya? Entonces, antes, estamos en el caso energía. Antes, después. Antes, tenemos una energía cinética de A y no tenemos energía cinética en B. Y después, tenemos una energía cinética muy poquito en A, porque disminuyó de 4 a 1 metro por segundo. ¿Ya? Y uno dice, pero de 4 a 1 bajó un cuarto. No, porque va al cuadrado de la velocidad. Así que 4 al cuadrado es 16, disminuye en un 16avo la energía de antes a ahora. ¿Ya? Así que a lo mejor ahí está, Lucas, tu respuesta. Esto es 16 veces más grande que este, ¿ya? Porque la energía cinética va con la velocidad al cuadrado. Y en el caso de el cuerpo B, ahora resulta que también se mueve. ¿Ya? Calculemos estos valores. ¿Ya? Esta es la energía antes, la energía después, para ver si se conservó o no. La energía antes es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es 4 por 4, 16. ¿Ok? La energía cinética de A después sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que vale 1 al cuadrado, más 1/2 por la masa, que vale 1, estamos en el caso B, por la velocidad, que vale 2,5. 2,5 al cuadrado. Calculemos, metamos en la calculadora estas dos cosas y veamos qué es lo que pasó. ¿Ya? Entonces, el primer caso es 0,5 por 0,5 por 16. Entonces, esto es 4 joules. ¿Ya? 4 joules. Más un trabajo que no conocemos cuánto es, igual, veamos lo que nos da a la derecha. A la derecha sería 0,5 por 0,5 por 1 más 0,5 por 1 por 2,5 al cuadrado.
todo esto que está aquí es 3,375. Ok, vieron que aquí la energía cinética inicial es 4, la energía cinética final es 3,37, ¿ya? Significa que hay una pérdida de energía, ¿ya? Chiquitita, ¿ya? Que sería igual a 0, este sería 0,625 negativo. ¿Sí? ¿Lo revisamos? Entonces sería 0,5 por 2,5 por 2,5 más 0,5 por 5. Claro, estamos bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta colisión se perdió algo de energía, ¿ya? ¿Dónde está esa energía? Esa energía se perdió simplemente, se fijaron que es negativa, se perdió en la disipación. Pasa que cuando ustedes hacen chocar, se pegan, aplauden, o hacen chocar dos carritos, se produce un poquito de calor, ¿ya? Debido al choque. Bueno, ese calor, que es una forma de energía, es el trabajo que se disipó, ¿verdad? Fuera del sistema, ¿ya? Entonces, fíjense, este problema, si ustedes hubiesen hecho conservación de energía, hubiesen llegado a un resultado erróneo, ¿ya? Porque, en particular, en este problema no se conservaba la energía total del sistema, ¿ya? Por eso es que era importante utilizar la conservación del momentum, ¿ya? Que esa sí era una cantidad. Cuando tenemos choques, lo primero que hay que hacer y pensar, conservación de momentum lineal, ¿ya? Y tener en cuenta las direcciones, porque las características vectoriales del momentum son las que nos permiten llegar a resultados correctos, ¿no? Así que esto era todo lo que queríamos ver el día de hoy.